Nos alegra muchísimo volvernos a encontrar, queridos hermanos, para revisar juntos nuestro último artículo que contiene la revista La Atalaya de diciembre del 2021. Este artículo es el que veremos en nuestras respectivas congregaciones para la semana del 21 al 27 de febrero. Y el título del estudio es Sigamos escuchándolo. El artículo número 51. El texto base de este artículo es Mateo 17:5. Este es mi Hijo amado. Él tiene mi aprobación. Escúchenlo. Con relación al avance dice así. Jesús nos dice que entremos por la puerta angosta que lleva al camino de la vida y que hagamos las paces con nuestros hermanos. ¿Qué dificultades podemos encontrarnos al tratar de hacer lo que nos dijo y cómo podemos superarlas? Ya teniendo idea de lo que vamos a hablar, empecemos entonces la consideración de los párrafos. El número 1 y 2 tiene la parte A. ¿Qué mandato recibieron 3 apóstoles de Jesús y cómo reaccionaron? Bueno, Pedro, Santiago y Juan vieron una transfiguración de Jesús y cuando estaba ya concluyendo esta visión, ellos escucharon las palabras: Este es mi Hijo amado, Él tiene mi aprobación, escúchenlo. Y por la manera como ellos vivieron su vida, de veras que escucharon a Jesús, y es lo que nosotros vamos a considerar también durante este estudio. La parte B del párrafo 1 y 2. ¿Qué veremos en este artículo? Si recordamos, la semana anterior vimos una primera parte de las cosas que debemos dejar de hacer. Pero en este artículo veremos las cosas que debemos hacer para tener la aprobación de Jehová. Así que veamos la consideración en el primer subtítulo: Entren por la puerta angosta. La pregunta 3. Según Mateo 7, 13 y 14, ¿qué debemos hacer? Bueno, hay que leer Mateo 7, 13 y 14, donde dice: Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por esa puerta. Mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Volviendo a la pregunta 3 decía, según Mateo 7, 13 y 14, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar la decisión sobre qué camino vamos a escoger. Según el texto de Mateo 7, 13 y 14, hay 2. Uno muy espacioso, que conduce a la destrucción, y otro estrecho, que es el que lleva a la vida. ¿Por qué debemos tomar una buena decisión? Porque eso dependerá si tendremos vida eterna o si dejamos de existir. El párrafo 4 tiene la pregunta: ¿cómo describiría el camino espacioso? Por lo que se menciona en los versículos que leímos hace un momento, es el más fácil de ir, donde la gente puede ir cómodamente, por decirlo así, deciden lo más sencillo de la vida, porque ven que la mayoría va por ese camino y también deciden hacer lo mismo. Pero el fin de ese camino es la muerte. Párrafo 5. ¿Qué esfuerzos han hecho algunos para encontrar el camino estrecho y para empezar a ir por él? Es curioso que Jesús, en el siguiente versículo, después de haber hablado del camino espacioso y estrecho, habla de los falsos profetas, dando a entender que para muchos se les haría muy difícil el dejar ese camino espacioso debido a la existencia de miles y miles de religiones. La mayoría, por supuesto, afirman que enseñan la verdad. Y por eso es que algunas personas, al ver tanta religión, se sienten desanimadas, confundidas y prefieren lo fácil, andar en el camino espacioso. Y es por eso que se habla de que han hecho esfuerzo por dejar ese modo cómodo de vivir, aunque no sea el correcto. Muchos han buscado seguir la dirección de Jesús, de seguir sus enseñanzas. Han tenido que abandonar esa forma de vida y para hacerlo han necesitado un estudio profundo de la palabra de Dios
para saber sobre sus normas, sus enseñanzas y obedecer a Jesús. Han tenido que abandonar celebraciones y costumbres que tienen origen pagano, aunque esto tal vez les ha costado algunos malos momentos, ya sea con familiares, amigos o lugares de trabajo. Pero lo han hecho porque quieren obedecer a Jesús. Veamos el subtítulo: ¿Cómo mantenernos en el camino estrecho? La pregunta 6. Según el Salmo 119, 9, 10, 45 y 133, ¿qué puede ayudarnos a mantenernos en el camino estrecho? Bien, tenemos que leer todos esos versículos. El Salmo 119, 9 y 10 dice así: ¿Cómo puede un joven mantener limpio su camino? Estando en guardia y actuando de acuerdo con tu palabra. Te busco con todo mi corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Ahora el versículo 45. Y andaré por un lugar seguro, porque busco tus órdenes. Con tus palabras, haz que sean firmes mis pasos, que nada malo me domine. Volviendo a la pregunta, decía, según Salmo 119, los versículos 9, 10, 45 y 133, ¿qué puede ayudarnos a mantenernos en el camino estrecho? En los versículos que leímos, como el 9 y el 10, se habla de actuar de acuerdo con su palabra, la palabra de Jehová. En el versículo 45 se habla de buscar las órdenes de Jehová. Y en el 133, que nuestros pasos sean firmes gracias a las palabras de Dios. Por lo tanto, en estos 4 versículos se nos enseña a recordar, a obedecer las normas de Jehová, que son como barreras en una carretera. En el dibujo que aparece en nuestra revista, se puede ver un carro que va por un camino estrecho, con curvas, y ¿qué es lo que tiene ahí? Unas barreras de protección. En caso de que surja algo con el camino o los frenos, pues estas barreras impedirán que caigamos al abismo. Así son las normas de Jehová. Por esa razón es que cuando leemos el Salmo 119, todas hablan de mantenernos con vida si seguimos obedeciendo las normas de Dios. El párrafo 7, la pregunta: ¿cómo deben ver los jóvenes el camino estrecho? Es cierto que es un camino no tan fácil de andar, pero también es un camino que nos evita la muerte. Usando como ejemplo lo del camino y las barreras y las curvas que vimos en el dibujo, ¿no es verdad que cuando uno anda por un camino así va un poco más cuidadoso, más pensativo, tomando decisiones más sensatas? No se anda muy apurado. Por esa razón, las normas de Dios, aunque muchos lo ven como restrictivo, que es lo que Satanás hace pensar, sin embargo, nos ayuda a tomar decisiones con mucho cuidado para que todo salga muy bien. Y pensando en el punto de que Satanás hace ver que se pierden de algo bueno, también él no le interesa al final, que les espera a todos los que van por el camino espacioso. Pero en cambio Jehová se toma la molestia de decirnos lo que debemos escoger, cómo debemos hacerlo, porque quiere que preservemos nuestra vida, demostrando que es un Dios tan amoroso. Por eso los jóvenes, en vez de ver el camino estrecho como restrictivo, deberían verlo como una protección de parte de Jehová. El párrafo 8. ¿Qué pueden aprender los jóvenes del ejemplo de Olaf? Los compañeros de clase de Olaf lo presionaban para que participara en conducta inmoral cuando él se identificó como testigo de Jehová. Es más, dice que varias chicas se propusieron como un reto para que tuvieran sexo con ellas, pero él no cedió a la presión. Otro punto que había eran que sus maestros insistían que vaya a la universidad para que llegara a ser alguien en la vida, ya que él no podía salir de ese lugar porque él estaba ahí recibiendo sus clases. Lo que hizo para contrarrestar esa presión fue buscar buenos amigos en la congregación, que dice que llegaron a ser como su familia. También empezó a tomar más en serio su estudio de la Biblia. Mientras más se profundizaba, más estaba convenciéndose de que tenía la verdad y que estaba decidido a servir a Jehová. Así que aunque no pudo cambiar el ambiente,
pero él pudo fortalecerse para aguantar eso. Veamos el párrafo 9. ¿Qué debemos hacer si queremos mantenernos en el camino estrecho? Queremos seguir escuchando a Jesús y también ver este camino como una protección para no salirnos de él. Ahora nos toca ver el subtítulo: Haz las paces con tu hermano. El párrafo 10, la pregunta, según Mateo 5, 23 y 24, ¿qué dijo Jesús que debemos hacer? Bien, leyendo el texto de Mateo 5, 23, 24 dice: Por eso, si estás llevando tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete. Primero haz las paces con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Decía la pregunta 10, según Mateo 5, 23 y 24, ¿qué dijo Jesús que debemos hacer? Él habló de hacer las paces con nuestros hermanos. Lo puso de tanta importancia que si alguien iba en esa época a hacer un sacrificio y se acordaba que había algún inconveniente con otro judío, pues mejor que lo dejara ahí, el sacrificio, y fuera a hacer las paces con su hermano y luego de eso regresar a continuar con el sacrificio que deseaba realizar. Así que se veía de una importancia. Veamos el párrafo 11. ¿Qué pasos dio Jacob para hacer las paces con Esaú? Por la historia de la Biblia sabemos que Jacob se alejó de su hermano Esaú debido a que peligraba su vida cuando suplantó la identidad de él y recibió la bendición de parte de su padre Isaac. Pero ahora era el momento de regresar y reencontrarse. Y claramente la Biblia menciona que él tenía mucho miedo y angustia por lo que podía pasar en cuanto a la reacción de su hermano. ¿Qué es lo que él hizo? Se preparó. Primero oró de corazón a Jehová. Pidió la ayuda de él. Luego le envió a Esaú un regalo muy generoso para tratar de que se calmara. Y por último, cuando por fin se vieron cara a cara, él tomó la iniciativa y honró a Esaú inclinándose por 7 ocasiones. Es decir, demostró humildad y respeto por su hermano. Trató de ganárselo de esa manera. El párrafo 12 dice: ¿qué aprendemos del ejemplo de Jacob? Que debemos dar los mismos pasos. Que debemos pedirle a Jehová con humildad que nos ayude a decir las cosas apropiadas. Para eso hay que prepararnos para el encuentro. Y claro, no queremos al reencontrarnos con esa persona a ponernos a discutir quién tenía o no la razón. Recuerde que el objetivo es hacer las paces con nuestro hermano. Y aquí en el dibujo pues podemos ver la actitud de Jacob, un hombre que tenía toda la aprobación de Dios, que tenía inmensa riqueza, igual o mayor que Esaú, pero aún así lo que a él interesaba era llevarse bien con su hermano. Así que ahí se puede ver el buen resultado. La Biblia indica que tuvieron un reencuentro hermoso, muy sentimental, donde llegaron a hacer las paces. Veamos el subtítulo: ¿Cómo hacer las paces con los demás? Párrafos 13 y 14. ¿Qué debemos hacer si hemos ofendido a otro cristiano? El texto que se menciona aquí en el párrafo 13 de Romanos 12:18 es muy bueno, donde dice: si es posible, hasta donde dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Así que ese es un buen objetivo dentro de nuestra organización, de la congregación, llevarnos bien con los demás. Y si hemos cometido un error y hemos ofendido a otro cristiano, necesitamos hacer lo mismo que hizo Jacob: orarle a Jehová y pedirle que bendiga nuestros esfuerzos por hacer las paces con esa persona. Claro, para eso también necesitamos hacernos un autoexamen para saber si estamos dispuestos a tragarnos nuestro orgullo y pedir disculpas con humildad y hacer las paces. La pregunta que hay en el párrafo 13 es muy buena, donde dice: ¿cómo se sentirán Jehová y Jesús si tomo la iniciativa y hago las paces con mi hermano o hermana? Muy buena pregunta, donde el principal motivo de arreglar la situación es
No quedar bien nosotros o hacer quedar mal a alguien, sino satisfacer a Jehová y a Jesús. Recuerde que cuando se habló de Mateo 5, 23, 24, hablaba de si estamos por hacer un sacrificio y nos acordamos de algo que hay contra otro hermano, dejémoslo ahí y vamos a arreglarlo y regresamos. Eso demuestra que nosotros, antes de servirle a Jehová de corazón, necesitamos primero arreglar algo para que nuestro servicio sea aceptado. Párrafo 15, la pregunta: ¿cómo nos ayuda el principio que encontramos en Efesios 4, 2 y 3 a hacer las paces con nuestro hermano? Bien, debemos leer entonces Efesios 4, 2 y 3. Sean completamente humildes, apacibles y pacientes. Sopórtense unos a otros con amor. Hagan todo lo posible por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Volviendo a la pregunta, ¿cómo nos ayuda el principio que encontramos en Efesios 4, 2 y 3 a hacer las paces con nuestro hermano? El texto de Efesios decía de completamente humildes, apacibles y pacientes. Esa es la actitud con la que queremos conversar cuando hay un hermano que está ofendido. Y el texto que también se pone como Proverbios 18, 19 dice: un hermano ofendido es más inaccesible que una ciudad fortificada. Y cuando uno pide disculpa de manera humilde, sin sacar a la luz el inicio de todos los problemas, se dice que es una disculpa como si fuera la llave que permite entrar en esa fortaleza. Es decir, como que se vence cualquier obstáculo y se hacen las paces. Párrafo 16. ¿Qué debemos pensar y por qué? Hay que pensar en las palabras que vamos a decir y, por supuesto, también cómo se lo vamos a decir, porque es posible que de eso dependa que llegue a buen término esta conversación. Otra posibilidad es que se nos diga algo que no sea nada agradable, que pueda ofendernos y dejar el asunto ahí. Así que queremos estar dispuestos a aguantar, por decirlo así, porque el objetivo principal es hacer las paces. El párrafo 17. ¿Qué aprende usted del ejemplo de Gilbert? El caso de este hermano no cuenta que el familiar sea testigo, y es ahí donde se hace un poco más complicado. Menciona que tuvo 2 años tratando de hacer esfuerzos por hablar con calma y franqueza para tratar de recuperarse una buena relación. Aparte de eso, dice que oraba y se preparaba para no ofenderse si se le decía algo que lo iba a herir. Y también tenía que estar listo para perdonar. Un punto que él menciona es: aprendí a no luchar por mis derechos y comprendí que mi obligación era fomentar la paz. ¿En qué resultó esos 2 años de esfuerzo? Pues él menciona que ahora se lleva bien con todos los miembros de su familia. Valió la pena el esfuerzo. Párrafos 18 y 19. Si hemos ofendido a alguien, ¿qué debemos hacer y por qué? Debemos hacer las paces, pedirle a Jehová su Espíritu Santo para que nos ayude a resolver ese problema. Queremos, por supuesto, también agradecer a Jehová por usar a Jesús como el cabeza de la congregación, quien nos dice que debemos hacer las paces. Es lo que mencionaba este estudio, las 2 cosas: seguir en el camino estrecho y hacer las paces. Ahora tenemos el repaso de qué aprendió en este artículo. La primera pregunta: ¿por qué debemos escuchar a Jesús y mantenernos en el camino estrecho? Bueno, porque es nuestra obligación escucharlo y seguir su ejemplo. Y claro, si queremos vivir para siempre, necesitamos mantenernos en el camino estrecho, siguiendo las normas de Jehová, que son como una barrera de protección que estábamos viendo como ejemplo. La segunda pregunta: si ofendemos a alguien, ¿por qué es importante que hagamos las paces con él? Porque vimos que más importante que ofrecer un sacrificio a Jehová es hacer las paces con nuestros hermanos. Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Así que es una obligación cristiana. Y por último, ¿cómo nos beneficia escuchar a Jesús?
Si escuchamos la voz de Él, vamos a ser felices, eso no hay cómo dudarlo. Por supuesto, también podríamos recibir muchísimas bendiciones ahora y el camino estrecho nos conducirá a la vida para siempre. Así que, hermanos, ahí tenemos nuestro estudio de la Atalaya esta semana. Algunas ideas con las cuales podríamos trabajar para participar con comentarios y poder así entender la información que Jehová nos da mediante su esclavo fiel. Esto es lo que nos corresponde ver para esta semana de 21 al 27 de febrero. Recordamos el título del artículo, Sigamos escuchándolo. Es el artículo de estudio número 51. Con este estudio, pues ya concluimos el uso de nuestra revista La Atalaya de diciembre del 2021, así que para la próxima semana sería el uso de la revista de enero del 2022. Y esperamos disfrutar de nuestra reunión de fin de semana y, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima ocasión.